Hola a todos, sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro video del canal Ojo Entre Letras. Hoy es 2 de abril y para quien no lo sepa, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, establecido por IBY, International Board on Books for Young People, en 1967. Esta fecha busca conmemorar el nacimiento de Hans Christian Andersen, quien es considerado el escritor de literatura infantil y juvenil. Para conmemorar esta fecha decidí hacer un video sobre los derechos lectores de las infancias. Para ello me basé en un artículo escrito por Francisco Hinojosa en el 2005, titulado Las estrategias de subversión de la narrativa infantil contemporánea. En este artículo, el escritor analiza las tendencias de la narrativa infantil, tanto temáticas como formales, y la manera en la que éstas se relacionan con la lectura en la infancia y la promoción lectora. Al final de su reflexión, e inspirado en Daniel Pennack, Hinojosa menciona 9 derechos lectores de las infancias, los cuales mencionaré a continuación. Número 1. El derecho a no ser engañado. Este derecho hace alusión a los textos que utilizan la literatura como un medio para impartir enseñanzas, ya sean cívicas, morales, ecológicas, etc. Hinojosa defiende el derecho que tienen las infancias a leer historias cuyo principal objetivo no sea impartir una lección, de tal manera que nadie se vaya con la idea de que leer siempre implica aprender algo. Esto es importante en términos de promoción porque permite desplazar el acto lector a la esfera del disfrute, en lugar de que permanezca siempre en la de la educación. 2. El derecho de elección. Este derecho apela a diversificar la oferta en muchos términos, en editorial, en formatos, en géneros, en extensiones, en acervos de bibliotecas públicas, escolares, particulares. Incluso podríamos discutir los espacios donde las infancias leen y las interacciones previas que realizan antes de elegir su siguiente lectura. Las personas que mediamos con infancias debemos tener muy claro que trabajamos con una población muy diversa, con inquietudes, necesidades y gustos diferentes, por lo que es fundamental contar con materiales que nos faciliten el construir puentes con todics. 3. El derecho a leer libros cuyo final no sea feliz. Aunque este derecho se explica por sí mismo, es importante recordar que por mucho que algunos lo deseen, la infancia no es una etapa de idílica felicidad y pureza que necesita protección. Esta idea es una construcción de una época y contexto específicos, que no necesariamente corresponde con lo que las niñas viven y ven, mucho menos en el mundo actual. Las personas adultas muchas veces temen que las infancias no sepan encarar emociones como la tristeza, la ansiedad, la frustración, el enojo, entre otras. La realidad es que las niñas atraviesan y procesan todo el tiempo estas experiencias, aunque nos incomode pensarlo. Las historias sin finales felices son necesarias, merecen ser escuchadas y contadas porque existen. En la mediación lectora y en la vida, la comunicación asertiva es clave para transitar emociones que nos sacuden. 4. El derecho a poseer un libro. Este derecho no hace tanta alusión a que se pueda poseer un libro, porque hay que estar conscientes de que las diferentes situaciones económicas que rodean a las infancias dificultan el que todos podamos tener libros propios. Aunque sí podríamos discutir las causas de esta brecha y sus consecuencias en materias de educación y mediación lectora. La propuesta de Hinojosa tiene que ver más con abandonar la idea del libro como objeto sagrado. Es decir, las infancias tienen derecho a usar, anotar, trasladar, colorear, en fin, hacer lo que quieran con sus textos, porque son suyos y esa es una manera de vincularse con ellos. De nuevo, podríamos discutir cómo es que la situación económica de ciertas familias influye en que se piense al libro como un objeto sagrado, como algo que solo algunos pueden poseer. 5. El derecho a apropiarse de una historia. Las infancias tienen el derecho de contar
historias, aunque no sean propiamente suyas. Dicho de una mejor manera, las infancias tienen el derecho a contar sus versiones de sus historias sin que otra persona les diga que así no va, o que esa no es la historia verdadera, o que ese es el cuento de otra persona, etc. Hay que recordar primero que como lectores y como escuchas, nuestras lecturas van a estar plagadas de subjetividad, por lo que de un mismo texto van a salir múltiples versiones que tienen que ver con las miles de interpretaciones que cada una y uno podemos hacer. Además, la tradición literaria está hasta la fecha sostenida por la tradición oral, en la que no existe una versión correcta, sino muchas versiones que se modifican a la hora de ser transmitidas, y eso precisamente es lo que mantiene vivas a las historias. 6. El derecho a no enfrentar la lectura con otras actividades. Este derecho tiene que ver con muchas ideas preconcebidas como el buen hábito lector, o el conocido leer te va a hacer mejor persona o más inteligente. La realidad es que el gusto por leer, ni por nada, pienso yo, no se impone, se comparte de manera voluntaria. En ese sentido, las infancias tienen derecho a hacer cualquier actividad que les brinde gozo y bienestar sin que nadie les esté diciendo que se pongan a leer o algo así. Además, uno puede disfrutar, puede disfrutar de videojuegos o de deportes y al mismo tiempo disfrutar de la lectura. 7. El derecho a leer sin prelecturas. Este derecho se relaciona con el quinto, pues tiene que ver con que las infancias tienen derecho a leer sin que otra persona les imponga su interpretación como la única posible. Además, Hinojosa recalca la postura de algunos docentes de utilizar cuentos, novelas, etc. para transmitir alguna enseñanza o moraleja, aunque ese no sea el propósito del texto. Pienso que como mediadores es importante construir espacios basados en el diálogo y la diversidad de perspectivas, en lugar de apelar al orden de la imposición. 8. El derecho a no traducir los cuentos en actividades. Aquí hay que tener mucho cuidado porque una cosa son las estrategias y los ejercicios de comprensión lectora y su relación en la enseñanza de materias como español, y otra muy diferente la mediación lectora. Ambos casos, aunque se parecen, tienen objetivos muy distintos. Lo que problematiza Hinojosa en su artículo es que mediadores de lectura utilicen el texto para después generar alguna otra actividad, porque se corre el riesgo de que el acto lector pase a un segundo plano. En otras palabras, este derecho apela a que las infancias lean y no tengan que hacer nada más allá de disfrutar los textos. Finalmente, el último derecho, y quizá el más importante, es 9. El derecho a no leer. Así como yo tengo derecho a que no me gusten ciertas comidas, deportes, música y demás cosas, las infancias tienen todo el derecho del mundo a que simple y sencillamente no les guste leer. Nadie nunca debe obligarnos a hacer algo que no nos gusta o que no queremos hacer. Y eso, claro que sí, incluye la lectura. No me refiero al contexto escolar, donde a veces leer es necesario, sino que nadie jamás puede hacer sentir menos a otras personas por el simple hecho de no disfrutar de alguna actividad. Tu tiempo es tuyo, tus energías son tuyas, y si no quieres dedicarlas a la lectura, es súper válido, y si quieren hacerlo, también lo es. Las niñas, niñes y niños son libres de escoger lo que les hace felices, sin tantos debería atrás. Claro que todos los derechos de los que habla Hinojosa se aplican a todas las personas, pero me parece importante enfatizar porque a veces se olvida que las infancias no son objetos de protección. Son personas cuyos gustos, necesidades, preferencias, opiniones y decisiones deben escucharse y respetarse. Bueno, hasta aquí llegué el día de hoy, espero que les haya gustado y que sigamos reflexionando en torno a la infancia y la lectura. Les recomiendo que chequen las diferentes dinámicas que llevan a cabo cuentas como Rayuela de Letras o Azotea de Libros. Por cierto, si quieren leer el artículo de Hinojosa, solo deben checar la cajita de descripción.
Nos vemos pronto en otro video de Jo Entre Letras. Bye.